Buenos días a todos. En esta ocasión voy a explicar un screener que he estado en estos días, en los que he estado trabajando en estos días, que se basa en buscar activos o acciones que tengan una fuerte impulso alcista en distintos marcos temporales, ¿no? Lo que he utilizado en esta ocasión para hacer el screener son los ángulos de las medias, ¿no? En concreto la media de 30 periodos, ¿no? El screener lo que pretende es buscar valores que en distintos marcos temporales, en mensual, semanal y diario, tenga un ángulo, la pendiente de esa media, positivo, ¿no? De esta manera, mediante este tipo de screener, podemos configurar estrategias de selección de activos, de acciones o de activos basados en el momentum, ¿no? en la fuerza, en el impulso, ¿no? Entiendo que es un screener pues muy interesante en el sentido que vamos a poder seleccionar o buscar por sectores y por mercados los valores más alcistas en distintos marcos temporales, y luego tendríamos que hacer pues bueno, un segundo análisis pues utilizando, a mi entender, una lectura del volumen de indicadores como el arpón que utilizo habitualmente para las operativas, o las velas rémora que las veis ahí en la pantalla coloreadas de distintos colores, ¿no? Os voy a enseñar en este vídeo un poco cómo importar y cómo configurar este screener. Se trata de un screener avanzado, no solo porque puedes seleccionar los distintos parámetros del screener, sino que además luego puedes configurar los criterios de ordenación de esa búsqueda, ¿no? Como en otras ocasiones, para la importación, pues vamos a... Voy a acercar esto aquí para que lo veáis. Vamos a lo de importar. Escogemos el screener, lo importamos. A mí me aparecerá como que ya lo tengo. Lo reemplazamos. Aquí tenemos el screener de fortaleza angular, donde, como en otras ocasiones, tenemos una serie de variables, como son precio mínimo, precio máximo, volumen mínimo, criterio 1 que hace referencia al sistema de ordenación de datos del screener, el valor mínimo del ángulo mensual, el valor mínimo del ángulo semanal y el valor mínimo del ángulo diario. Entonces estas son variables que podemos configurar, ¿no? Nosotros, pues bueno, damos a la llave y vemos que podemos configurar todos estos valores, ¿no? El precio mínimo 0, el precio máximo 4.000, el volumen mínimo semanal, estamos hablando en marco temporal de 100.000. El criterio, los criterios en el archivo que tenéis adjunto al screener, si lo descargáis en la página de Coffee, veréis que hay 3 criterios. El primer criterio está basado en una especie de media ponderada de los ángulos de la pendiente. El criterio 2 viene configurado en base al valor del RSI de 14 periodos en diario. Y el valor 3 viene en función de la distancia del precio a la media de 20 periodos, un poco teniendo en cuenta las bandas de Bollinger, ¿no? Es decir, cuanto más alejados estemos de esa media de 20 semanas, más de 20 periodos, perdón, más estaremos en una situación de sobrecompra o de sobreventa, ¿no? Aquí tenemos, se puede configurar el ángulo de la media en periodo mensual. Aquí lo tenemos en 15, en semanal 15, y el ángulo diario que lo podemos configurar en menos 15. Los ángulos varían desde menos 90 hasta más 90.
Cuando ponemos un valor positivo, estamos buscando ya valores que tengan un ángulo de la pendiente positivo, es decir, alcista, y cuando ponemos un valor negativo, pues estamos hablando de ángulos de pendiente bajista, ¿no? De tal manera que podemos, por ejemplo, poner un ángulo mensual alcista superior a 0, un ángulo semanal superior a 15 para coger valores que hayan tenido comienzo de esa tendencia alcista, ¿no? Una vez que lo tenemos configurado, pues seleccionamos el mercado, vamos a coger el mercado del NISE no tecnológicos, ¿no? Y lanzamos el screener, ¿no? Aquí veréis que en la llave podemos poner el criterio, que aparece como fortaleza. Como hemos... a ver, ¿dónde está? Aquí. Como hemos seleccionado el RSI en periodo diario, vemos aquí una serie de valores donde aparece este valor del RSI 14, ¿no? Entonces lo podemos poner en ascendente o descendente, ¿no? En concreto, hemos lanzado el screener, nos han salido 99 resultados. Si cogiésemos, por ejemplo, para seleccionar los mejores de este screener, yo iría, vamos a configurarlo, a lo que es fortaleza. Cuando veáis que salen más de 50 valores, que es el valor máximo que admite el ProRealTime para la versión gratuita, pues cogéis las variables y ponéis como criterio el 1. Porque al final aquí os va a seleccionar los más alcistas en los distintos marcos temporales del mercado que estéis chequeando, ¿no? Entonces lo lanzáis y lo seleccionáis, lo ordenáis por la fortaleza descendente, ¿no? Bueno, voy a quitar aquí la lista para que veamos los valores. Entonces ahora mismo tenemos la pantalla en semanal. El screener, al ser un screener que actúa en varios periodos semanales, esto en varios periodos de tiempo, marcos temporales, pues con independencia del periodo que escojamos aquí en periodo semanal y demás, siempre nos van a salir los mismos resultados, ¿eh? Yo lo tengo escogido en periodo semanal porque quiero que en la gráfica me aparezca en periodo semanal, ¿no? Entonces el primero que aparece es Texas Pacific. Como veis, pues no hay mucho más que decir. Estamos en un valor que tiene una tendencia semanal alcista. Tenemos un valor en una tendencia semanal alcista, pero si pasamos a mensual también es súper alcista, y si pasamos a diario vemos que está consolidando. Si lo pasamos a semanal, a una semana, esto ya no es del screener, es otro indicador que utilizo yo, vemos esta vela azul, que es una vela rémora de sobreventa. Entonces, lo esperado, porque estas velas rémora que se colorean en función del momentum y del volumen, lo lógico, lo esperado, es que tengan un retroceso, este valor, a esta media. La vemos aquí, ¿no? Entonces ahora mismo, aunque salga dentro de lo que es el screener como una fortaleza angular muy elevada, viendo esta vela, esta no está completa, está verde, hay que pensar que es una vela que está inacabada. Viendo esta vela azul de sobreventa con un elevado volumen, lo esperado es que retroceda, ¿no?
Este es uno de los valores que sale, como veis, pues bueno, pues a distintos marcos temporales, pues es un valor alcista, ¿no? En diario también se veía que estaba consolidando y bueno, pues un valor a tener en cuenta, sobre todo cuando tengamos el valor en esta zona. En torno, es decir, es posible que pase, que nos llegue a este valor, ¿no? El siguiente AutoZone también, en este caso, pues vemos también en semanal una tendencia alcista clara. Aquí tenemos la línea. Tenemos también el indicador ARPON en positivo y ascendente. Tenemos ahora mismo un periodo de consolidación del precio, ¿no? En diario tenemos estas velas que indican un poco de sobreventa, bajada. Si tenemos aquí, vamos a añadir esto. Esta zona de aquí, cuando llegue el precio a esta zona y veamos una reacción al alza, sería momento de comprar, ¿no? También es una operación, pues bueno, pues creo que interesante, cogida con este screener. Hay que tener en cuenta que ahora mismo pues el indicador ARPON también en lo que es el volumen pues está bajando, no se está apoyando el volumen esta subida, no hay una divergencia. Entonces bueno, hay que esperar un poco a que este indicador ARPON pues nos dé señales de subida, ¿no? de impulso del valor alcista. Este es otro valor también alcista, como veis. Aquí tenemos el indicador ARPON ascendente. Humana, que también ha salido, he visto en algunos foros que había salido. Es decir que esto había que realmente analizarlo con un volumen profile para ver las zonas de los nodos de alto volumen, pero bueno, así a ojo, voy a poner el resto volumen. Viendo que tiene aquí un volumen alto, este salto, pues hombre, es muy probable que vaya a esta zona. Humana también un valor a tener en cuenta. En tendencia alcista en distintos marcos temporales, en semanales alcista, en diario, pues bueno, está corrigiendo. Aquí tenemos en diario una vela negra, que son el indicador rémora, que indica una situación de sobreventa. Entonces, es posible que, como en otros casos que hemos visto anteriormente, por ejemplo aquí, bueno, aquí en menos medida, tengamos una parada del movimiento bajista y que posiblemente sea un buen momento para tomar posiciones alcistas cuando veamos una reacción al alza del precio. Las velas rémoras se colorean en función insisto, del momentum y del volumen, ¿no? Es otro de los indicadores que tengo hechos y bueno, que me resulta muy, muy útil. Bueno, como veis, pues hay distintos
distintos valores, todos como veis pues son alcistas en un marco temporal tanto semanal como mensual, y nos ayuda a tomar posiciones, ¿no? También muy interesante, pues como vemos aquí el rémora, como baja, ¿no? Aquí da una señal falsa, pero luego aquí, por ejemplo, cuando vemos estas velas azules, pues claro, estas velas rémoras azules hay que entenderlas en función del contexto del precio. Si esta vela azul aparece aislada, si aparece en una zona, vamos a explicar un poco esto, si aparece en una zona de un nodo de volumen aquí, una zona de resistencia, la vela azul da validez a la ruptura de esa resistencia, ¿no? Cuando aparece en una zona donde no tiene sentido ese tipo de sobreventa, pues lo lógico es que vaya abajo. En este caso, la vela azul tiene sentido porque es una situación de ruptura de una línea de tendencia, entonces tiene sentido esta vela azul de un incremento del momentum y del volumen, pues aparece en color azul, sin embargo, aquí que estamos en una resistencia y que no consigue superar esa resistencia, tenemos que pensar en un movimiento bajista de corto plazo a esta zona, para luego posiblemente seguir avanzando. Sí que es significativo, como hemos dicho, pues bueno, cuando aparecen estas velas azules, pues si queréis, si veis aquí el indicador arpón, empieza a disminuir el volumen, es decir, que no hay un apoyo institucional, ¿no? En cambio, en este caso, con esta vela azul, vemos que el arpón está subiendo, es decir, que sí que hay un apoyo institucional, lo mismo que en estas, ¿no? Es un poco la utilidad del indicador arpón, ¿no? Que nos permite interpretar correctamente el valor de estas velas azules, ¿no? y de los movimientos. En esta vela azul, como veis, pues también estábamos subiendo y teníamos el arpón pues subiendo. Bueno, este screener, como os comentaba, pues bueno, nos permite, este es otro valor, nos permite seleccionar valores que sean alcistas en distintos marcos temporales, ¿no? Pues mira, este por ejemplo es otro. Aquí en mensual, si os dais cuenta, pues tenemos una pauta plana. Hay que tener en cuenta que posiblemente se trate de la onda 4, según la teoría de Elliott. Es decir, vamos a explicarlo. No quiero hablar de esto, pero bueno, ya que estamos, pues lo comento. Se ve muy bien. No soy un operador en base a la teoría de ondas de Elliott, sin embargo, pues bueno, he visto algo de esto, ¿no? Entonces, a mi entender, tendríamos esto, que sería la primera, cuando salimos de este canal de lateral, empezamos una nueva onda, primero, la segunda, la tercera, la cuarta, que previsiblemente sea en extensión temporal y en complejidad menor que esta, que la 2, y ya la extensión de la 5, que bueno, pues que sería esta, ¿no? Un valor a tener en cuenta de Ray & Company. Aquí otro valor, bueno, pues veis que el screener pues funciona bien y que puede ser muy útil pues para ver valores en tendencia alcista en distintos marcos temporales, ¿no?
No añado más al respecto. El indicador está disponible en mi página de descarga de Ko-fi. Os animo a que lo probéis, ¿no? Y nada más por hoy. Un saludo a todos.